Nosotros, tal como lo anunciamos desde tempranito, siempre trae algo refrescante, Fernán y Juan, me encanta, porque salimos de aquí bien inspirados y la gente que está a través del Facebook de Nueva Vida también así lo hace saber. Bienvenida, Aida. Muy buenos días, chicos, contentísima de estar entre ustedes, qué bueno verles, un gozo inmenso siempre poder estar aquí en estos medios. Hoy tengo un tema buenísimo para pensar y repensar, se titula Seguros de nuestra ignorancia. Ajá. Fíjate que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay ocasiones que uno quiere como que abrirle los ojos a la gente, pero la gente está muy segura de sus errores. Y entonces uno acá se queda callado. Dicen que por lo regular, la gente bien brillante no tienden a hablar mucho. Dicen eso. Yo no sé cuán verdad, cuán cierto sea. Pero a veces tú escuchas que el menos que sabe es el que quiere llevar la batuta de la conversación. No, que yo lo leí en Google, que yo lo busqué en Wikipedia. Entonces, de momento estás hablando quizás con alguien que tiene maestría, que tiene doctorado, y tú ves que la persona que sabe hasta se queda callada. Y hoy quiero quizás que analicemos un poquito respecto a que en ocasiones estamos demasiado seguros de cosas que no están en lo correcto. Fíjese que Juan capítulo 4 nos narra ese encuentro espectacular que Jesucristo tiene con la mujer samaritana. Y comenzando este capítulo se nos dice que Jesucristo se ha enterado y que los fariseos han escuchado que se está rumorando que Jesucristo bautiza más discípulos que Juan el Bautista. Jesucristo decide salir del escenario para que la cosa se apacigüe, porque todavía no es su momento para ser entregado, ni arrestado, ni crucificado. Así que se va del lugar para que los ánimos, ¿verdad?, no se exalten. Y dice que de Judea se mueve a Galilea. O sea que del sur él hace un viaje hacia el norte. En ese trayecto en medio está Samaria. El judío típico de la época no va a pisar territorio samaritano. Lo que por lo regular van a hacer es bordear el río Jordán por el este, porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí y por mucho tiempo han tenido riñas, han tenido rivalidades. Pero el verso 4 nos dice que a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Ese punto es importante, porque hay copas en nuestras vidas que nosotros no queremos beber, pero es necesario en ocasiones atravesar por ciertas circunstancias que nosotros pensamos que son casualidades. No, yo sé que no todo tiene un propósito. Hay cosas que son pues común, corrientes en la vida, pero hay otras circunstancias de las cuales yo debería analizar, sentarme, repensar, porque probablemente Dios me está invitando a pasar por Samaria y yo me estoy resistiendo a ver un mover de Dios particular para mi vida, para mi gente, para mi pueblo, quizás hasta para mi nación. La Biblia dice que Jesucristo entra al lugar, llega a una ciudad llamada Sicar, y en Sicar hay una fuente, hay un pozo, el pozo de Jacob, y Jesucristo se sienta cansado del camino en ese pozo. Allí llega una mujer, el texto la denomina como la mujer samaritana, no tenemos mayores detalles sobre su identidad, es la mujer samaritana, y Jesucristo, para romper el hielo, le hace una pregunta o una petición a esta mujer. Tú sabes que en ocasiones uno está en la sala de espera de una oficina médica y el silencio es incómodo, y hay gente que habla hasta con su sombra. Y de momento aparece esta doñita, se te sienta al lado y dice, mamita, ¿qué hora es? Te chavaste, porque si le dicen la hora, lo que estaba buscando era un pretexto para empezar a hablar. Y a mí me parece que Jesucristo, más allá de hacer la petición de pedir agua, es un pretexto para entrar en una conversación más profunda. Evidentemente Jesús tiene sed, nosotros no podemos olvidar que ha hecho un trayecto que es cansón. Y probablemente, pues sí, está cansado y tiene sed. Así que Jesucristo le dice a la mujer samaritana, dame de beber. La mujer se escandaliza y le dice particularmente dos cosas. No está bien que tú hables conmigo, yo soy una mujer. En ese tiempo no era bien visto que públicamente un hombre entablara conversación con una mujer, y máxime si era un rabino, si era un maestro. Lo segundo que la mujer samaritana dice, tampoco está bien que tú me hagas esta petición porque yo soy samaritana y los judíos y los samaritanos no se llevan. Seguido a eso, Jesús
le dice algo que para mí es sumamente clave, sumamente importante. Jesucristo le dice a esta mujer, tú desconoces el don de Dios. Si tú supieras el don de Dios. En la traducción lenguaje actual, lo que quiere decir Jesucristo es lo siguiente: si tú supieras lo que Dios te quiere dar, si tú quisieras o supieras lo que Dios quiere hacer. Y a mí me parece que la gran mayoría de las veces que nosotros tenemos respuestas a la ligera respecto a lo que estamos atravesando y viviendo, esas respuestas muestran nuestro grado de ignorancia. ¿Tú quieres saber cuánto una persona sabe o desconoce? Deja que hable. No hay mejor manera, ¿verdad?, para uno saberlo. Así que en ocasiones esas respuestas que nosotros damos al azar, esas manifestaciones de molestia con Dios, esa rebeldía en términos espirituales, en términos físicos, por lo que estamos atravesando, por lo que estamos viviendo, es una respuesta clara de nuestra ignorancia, porque no sabemos lo que Dios quiere hacer, no sabemos lo que Dios nos quiere dar. Y si nosotros tuviésemos ese conocimiento, estaríamos alabando a Dios todo el tiempo. Si nosotros tuviésemos el conocimiento y la certeza de que Dios está obrando independientemente de la circunstancia, que Dios está obrando independientemente de que las puertas se hayan cerrado, que Dios está obrando independientemente del diagnóstico médico, que Dios está obrando independientemente de las noticias que tú puedas haber recibido durante estos días, nosotros glorificaríamos a Dios. Nosotros desconocemos en qué va a terminar nuestra prueba, nuestra lucha. Nosotros desconocemos cuánta bendición vamos a recibir a través de valles de sombra, de dolor, valles que parecen de muerte. Dios está haciendo algo que no es perceptible en muchas ocasiones con el ojo humano. Y fíjate que es bien interesante que Pablo inclusive le decía a Timoteo en alguna circunstancia, en alguna ocasión, que hay doctores, hay personas que se creen doctores, pero no saben ni lo que dicen ni lo que afirman. Y a veces estamos hablando tanto. Y fíjate que no en balde la Biblia dice que en la mucha palabra no falta el pecado. Y yo creo que el Señor también nos está invitando en este tiempo a que seamos prudentes en medio de la prueba y que no comencemos a maldecir. Porque fíjate que cuando la situación aprieta, no por lo regular salen alabanzas. Aún creyentes de mucho tiempo lo que les salen son sapos y culebras por la boca y comienzan a maldecir. Si algo aprendemos del ejemplo de Job, es que aún en el momento de circunstancia que él atravesaba tan difícil, que no entendía por qué lo estaba atravesando, y la Biblia dice que era un hombre justo, no solamente ayunaba por él, ayunaba hasta por los hijos, por si acaso habían pecado. Él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jesucristo continúa el diálogo con esta mujer. La mujer le dice, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Cómo es posible que tú me digas que tienes agua de vida para ofrecerme? Tú dices que yo desconozco cuál es el don de Dios y que si yo supiera, yo te pediría agua a ti, que tú me darías agua viva. Jesucristo le dice, mira, lo que sucede es que esa agua que tú vienes a buscar de ese pozo es agua que no circula, es agua estancada. El agua que yo ofrezco, la persona que bebe de esa agua no vuelve a tener sed nunca más. Tú estás buscando agua en donde quizás caen hojas, en donde caen animales, en donde caen muchos elementos que terminan pudriéndose. Agua que no se mueve. El agua que yo ofrezco salta para vida eterna. El agua que yo ofrezco provee experiencias continuas. Es imposible aburrirnos de la obra de Dios. Dios nos deja ver de Él todo el tiempo aspectos nuevos de su carácter, de su persona, de su amor, de su provisión, de su cobertura. En este punto ya la mujer samaritana está interesada. Me encanta que el Espíritu Santo nos lleva poco a poco. Nosotros nos desesperamos con ciertas personas. A veces uno da consejería y uno dice, Dios mío, otra vez con lo mismo, pero si ya yo le expliqué, y vuelve, insiste tropezando con la misma piedra. Pero Jesús no, Jesús tiene esa paciencia y ese amor por todos nosotros. El Espíritu Santo, que es el Consolador, nos está guiando, nos está ayudando. Jesucristo está llevando a esta mujer poco a poco. Y en este punto, la mujer ya se interesa y le dice, dame de esa agua para yo no tener que venir aquí. El texto nos dice que Jesucristo se encuentra con esta mujer a la hora sexta, es la hora del mediodía.
Por lo regular, en lugares desérticos o semidesérticos, tú no vas a ir a buscar agua a un pozo a las 12 del mediodía. Tú vas a buscar los periodos más frescos o de la mañana o del atardecer para ir a hacer eso. Tal parece que esta mujer está huyendo de algo o de alguien. Nos da la impresión de que a lo mejor no se quiere encontrar con las mujeres temprano en la mañana que también hacen los mismos oficios de ir a buscar agua. Ella está huyendo de algo y se le prende el bombillo y dice, si Jesús tiene agua viva, que me ponga ese grifo en casa para yo no tener que venir para acá. Pero Jesucristo no está hablando de un grifo de agua. Nosotros por lo regular buscamos a Jesucristo solamente para que calme la superficie de nuestros problemas. Hay un pensamiento interesante que encontré este fin de semana en las redes sociales. Usted sabe que las redes sociales comparten mucho sabiduría popular y a mí me gusta leerlo. Dice, no solo mates a tus demonios, hazles la autopsia para saber de dónde se estaban alimentando. Qué tremendo. Y eso me gustó muchísimo porque Jesucristo no quiere simplemente saciar la sed física. Jesucristo no quiere simplemente ponerle un grifito en la casa para solucionarle el problema de no tener que enfrentar a los conciudadanos porque la señalan y la juzgan por su pasada manera de vivir. Jesucristo quiere que ella se encuentre con la raíz verdadera de su problema. Si usted quiere cambios en su familia, si usted quiere cambios en su vida, deje que el Espíritu Santo saque el bisturí espiritual y haga la operación y arranque nuestro problema real. Porque estamos en muchas circunstancias viviendo una y otra vez las mismas dificultades porque no hemos encontrado cuál es el problema real. El problema real de esta mujer no es la sed ni tener que ir al mediodía al pozo. ¿Por qué nos damos cuenta que ese no es el problema? Porque seguido a eso Jesucristo le dice, ¿tú quieres conocer de esa agua? Pues mira, vamos a hacer algo. Busca a tu marido, regresa con él y vamos a hablar. La mujer gaguea en ese momento, un momento sumamente incómodo en el relato para nosotros y para ella debe haber sido sumamente incómodo. Jesucristo le dice que busque a su marido, ella dice, mi marido, es que 5 he tenido. No tengo marido. Y Jesucristo le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no te pertenece. No sabemos si había enviudado 5 veces. Ojo, no empecemos a juzgar. Ya es bastante con el bochorno que esta mujer ha pasado como para que ahora le empecemos a sacar en cara a todos los maridos que ha tenido. No sabemos qué fue, si enviudó 5 veces, pero lo que sí sabemos y tenemos certeza es que este último no es de ella. La mujer samaritana se sorprende y trata de cambiarle el tema a Jesús. Eso es lo que hace. Ella se incomoda. La intención de Jesús no es incomodarla para humillarla, es incomodarla para que se dé cuenta de cuál es su problema real. Y el Espíritu Santo en ocasiones nos tiene que incomodar para que nosotros nos percatemos de cuál es nuestro problema real. Nosotros estamos buscando solamente curar la superficie y hay unos problemas en nuestra vida de fondo. Tal es la impresión de la mujer, que la mujer comienza a cuestionarle a Jesús, ¿dónde vamos a adorar? ¿En Jerusalén o en Jericín? Jesucristo responde a esa pregunta. Todavía queda algo de orgullo en ella. Y dice, bueno, cuando el Cristo regrese, Él nos aclarará todas las cosas. Y Jesucristo le da una respuesta que si yo hubiese estado allí me hubiese desmayado. Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. Jesucristo justamente en este evangelio también muestra varios yo soy. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es el yo soy. Y eso implica que Jesucristo tiene una respuesta para cada necesidad particular de nuestra vida. Jesucristo tiene respuesta para todo lo que nosotros estamos viviendo. La impresión de la mujer samaritana es tal que dice que soltó su cántaro y salió corriendo a la ciudad a decirle a todo el mundo que había encontrado al Mesías, que había encontrado al Cristo. Soltar el cántaro implica que soltó su orgullo. Soltar el cántaro implica que chocó con la verdad. Soltar el cántaro implica que dejó la ignorancia y la arrogancia. Dejó de pavonearse creyendo que sabía porque se ha topado con Jesús y Jesús le declaró realmente cuál es su problema y ella está dispuesta a tener un cambio absoluto en su ser. Queremos ver resultados diferentes. Deja que el Espíritu Santo de Dios choque con tu soberbia, con tu arrogancia, con tu guillecito, con el hecho de que crees que sabes, pero realmente no sabes nada. El Espíritu Santo de Dios hoy nos está mostrando que Jesucristo sigue siendo el agua que salta para vida eterna. Esa agua que nos quita las escamas de los ojos y nos hace entender que lo que hemos estado buscando para saciar la sed no nos ha dado resultado.
Solamente Jesucristo tiene agua que salta para vida eterna. Nosotros no lo conocemos todo, siempre vamos a desconocer muchas áreas, pero vamos a permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos lleve cada vez de gloria en gloria en términos de conocimiento, y que en medio de las circunstancias que estamos atravesando aprendamos a cerrar el pico, a no hablar más de la cuenta, a glorificar a Dios, porque nosotros desconocemos lo que Dios nos quiere dar. Nosotros desconocemos lo que Dios quiere hacer. Aida Mota. Wow. Palabra poderosa esta mañana, Eso como de es. costumbre. Yo quiero aprovechar, a veces uno ve alguna nota que alguien pone en referencia a Nueva Vida, y de este programa, con que ya no tenemos palabra. Entonces me doy cuenta que no son oyentes de Nueva Vida y que no conocen Nueva Vida. Y no me molesto en lo absoluto, porque el que conoce Nueva Vida sabe la cantidad de palabra, la calidad y profundidad de la palabra que se comparte aquí. Hace un ratito tuvimos a Magdiel en 2 segmentos, ahora tenemos a Aida, que siempre viene con un condensado poderoso de la Escritura. De hecho, en esa línea queremos agradecerle a Aida, a Magdiel y a todos los recursos de Nueva Vida. Fernán y yo estuvimos viendo la más reciente encuesta acá en San Juan Metro. Nueva Vida sigue siendo la emisora principal de audiencia. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y queremos agradecerte a ti, oyente de 97.7, la fidelidad de tantos años, de estar ahí pegadito a nosotros para que encuesta tras encuesta, pues, independientemente de uno u otro comentario que pueda haber, Nueva Vida sigue siendo la emisora que saca la cara, y que sigue siendo la emisora gracias a los recursos que comparten con nosotros y a todos los que laboran aquí, de liderazgo y de influencia. Así que la gloria completita siempre se la damos al Señor, pero cuando tú ves esos comentarios, tú tienes que decir, eso no nos conocen, eso no escuchan Nueva Vida. Compañero, ¿tienes algún comentario que hacer en esa línea? Definitivamente, o no están conectados todo el tiempo, o, ¿verdad? Porque nosotros no hemos parado, ya mismo viene Samuel, como bien dijimos. Vamos a estar orando por la gente dentro de un Vamos a rato. estar orando por la gente, ministrando, cantando, así que nada, esas cosas uno las pasa por alto, y le invita a las personas a que entonces se conecten un poco más. Así para es. que puedan escuchar. Así que, Aida, este esfuerzo que tú haces nos ayudas a tener estos resultados. Gracias. Amén, no, gracias a ustedes por permitirme semana tras semana estar aquí. Para mí es un gozo inmenso. Qué bueno. Y aquellos amigos y hermanos que de alguna manera pues me quieran contactar, pueden hacerlo directamente a través de las principales redes sociales. Me consiguen como Aida Mota, Mota con una sola T. Y a mi número de teléfono 787-531-6967. Bendiciones. Muchas bendiciones. Aida Mota, 8:46 de la mañana. Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7.